Al tratar con este gran versículo de la Escritura, en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, referente a cómo fue que recibimos la palabra de Dios, vimos que la palabra profecía puede significar tanto predecir como declarar. Hay dos versículos de la Escritura sobre el tema de declarar, que son muy importantes, especialmente para callarles la boca a los críticos que siempre dicen que la palabra profecía significa predecir. Les diré algo más. Hay más declaración en la palabra de Dios que predicción. La Biblia entera es o predicción o declaración. Lo que pasa es que ellos enseñan que la profecía provino de un profeta y por lo tanto es predicción. Quiero mostrarles dos versículos de la Escritura en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 20, sobre declaración. Les van a ayudar mucho. Génesis capítulo 20, versículo 2, dice: Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, Gerar, envió y tomó a Sara. Este Abimelech tomó a Sara, quien era la esposa de Abraham, y se la llevó a su casa, y la iba a tomar por esposa. Pero algo aconteció antes que pudiera hacerlo. Ya en versículo 7, Dios le dijo a Abimelech: Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, Abraham, porque es profeta. Abraham es profeta, dice. Si usted me puede mostrar cualquier cosa en la Biblia que predijo Abraham, me corto la oreja. Pero si por otro lado usted no puede encontrarla, usted se tendrá que cortar la suya. Mire, Abraham era profeta. Con bastante frecuencia declaró muchas cosas, pero nunca predijo nada. Por eso es que la palabra profecía es declaración y predicción. Toda la palabra es o declaración o predicción. En su mayoría es declaración, simplemente declara. A propósito, los críticos dicen que Abraham mintió porque dijo que su esposa era su hermana. No, él no mintió. Si estudian la palabra de Dios con precisión y la investigan, verán que su esposa Sara era su hermana. Sara era hija del padre de Abraham, pero Sara tuvo otra madre. Por eso la llamaba su hermana. Ella también era su esposa, pero era su hermana. La palabra de Dios no miente, sino que la gente dice mentiras para tratar de ridiculizar la palabra de Dios. Creen que están ridiculizando la palabra de Dios cuando acuden a ella con su escepticismo, sus dudas, y votan lo que quieren votar. Pero la palabra de Dios permanece, y ridiculiza a los hombres, porque ellos no estudian la palabra de Dios minuciosa y exactamente. De todas formas, seguimos en 2 Pedro, con lo que estaba tratando. Este versículo 2, este versículo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue traída por voluntad humana. La palabra nunca fue escrita según la voluntad humana, nunca. La palabra de Dios nunca fue traída por voluntad humana, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Los santos hombres de Dios. Los santos hombres de Dios hablaron. Así fue como recibimos la palabra. No fue traída por voluntad humana, no fue por la determinación personal de ningún hombre que se escribió la palabra. Nadie se sentó y dijo: pues ahora yo voy a escribir la palabra de Dios. Puede que eso sea lo que nos han enseñado, pero no es lo que la palabra dice. La palabra dice que no fue traída por voluntad humana. En otras palabras, Mateo nunca se sentó y dijo: ahora yo voy a escribir el Evangelio de la genealogía de Jesucristo. No fue traída por voluntad humana. Pablo nunca se sentó y dijo: pues ahora yo voy a escribir una epístola a los tesalonicenses, y esta será la palabra de Dios. No fue traída por voluntad humana, dice los santos hombres de Dios. Bien, ¿quiénes son estos santos hombres? Los santos hombres son hombres que Dios ha hecho santos. La razón por la cual estos hombres son santos es porque le creen a Dios. La Biblia no fue escrita por los que rechazan a Dios, por incrédulos o por los escépticos, los mentecatos. La Biblia fue escrita por hombres, santos hombres, los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios.
los hombres a quienes Dios hizo santos porque creyeron lo que Dios dijo. Ahora, yo les he preguntado a muchas personas, ¿quién habló? ¿Y saben ustedes que me contestan? El Espíritu Santo, dicen. El Espíritu Santo habló. Pero eso no es lo que dice este versículo. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice, los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice, y eso es lo que quiere decir. No dice que Dios habló, dice que los santos hombres de Dios hablaron. Los santos hombres de Dios. ¿Quién habló? Los hombres de Dios hablaron. Eso es lo que la palabra dice y eso es lo que quiere decir. Los santos hombres de Dios hablaron. Los santos hombres hablaron. Dios no fue quien habló. Los santos hombres de Dios hablaron. Esta es una gran verdad y contestará muchas preguntas referentes a la palabra de Dios. La gente dice que Juan recibió una revelación más grande que Marcos, o que Isaías recibió una revelación más grande que Amós. No. ¿Saben por qué hay tanta diferencia entre Amós e Isaías? Entre Marcos y el Evangelio de Juan. Muy sencillo, porque los santos hombres de Dios hablaron. Amós era un santo hombre, así como Isaías, Marcos y Pablo y Juan. Cada persona que escribió esta palabra de Dios, o que hizo la palabra de Dios disponible para nosotros, todos ellos eran santos hombres de Dios. Ellos hablaron, ellos fueron quienes hablaron. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Les hago una pregunta. ¿Puede usted hablar con otro vocabulario que no sea el suyo? Por ejemplo, si yo no supiera el significado de la palabra mentecato, ¿podría yo emplearla como parte de mi vocabulario? No, claro que no. Si usted no supiera lo que mortadela quiere decir, no podría utilizarla. Ustedes y yo solo podemos utilizar las palabras que conocemos. Yo utilizo el vocabulario que poseo, que tengo. Eso es exactamente lo que la palabra declara en Pedro, que los santos hombres de Dios hablaron. Ellos utilizaron sus propios vocabularios. Los santos hombres de Dios hablaron, utilizaron sus propios vocabularios. Ese era el único vocabulario que tenían, el suyo. Y ese fue el que utilizaron. Esto explica la diferencia, por ejemplo, entre el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan. Al leer el Evangelio de Marcos, se puede apreciar que su estilo es parco, cortado, inmediatamente, al instante. Luego, estas son las palabras que se utilizan porque el escritor de Marcos, el Evangelio, no era un hombre estudiado que dominaba un sinnúmero de palabras bellas en su vocabulario. Cuando vamos, por ejemplo, al Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿No es esto una maravilla? ¡Qué belleza! ¿Por qué? Por su vocabulario. Lo mismo sucede con Amós. Amós, su manera era brusca. Él era un pastor de ovejas, y su vocabulario es rudo y fuerte, mientras que Isaías tenía un perfecto dominio del lenguaje erudito y bello. Esto explica las diferencias en el uso del vocabulario en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque los santos hombres de Dios, estos santos hombres de Dios fueron quienes hablaron, y ellos utilizaron sus propios vocabularios. Los santos hombres de Dios, eso es lo que significa. Ellos hablaron, los santos hombres de Dios hablaron utilizando sus propios vocabularios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora les voy a explicar esto de ser inspirados por el Espíritu Santo. En 2 Timoteo 3:16 aprendimos que toda la Escritura es respirada de Dios, toda ella. Toda la Escritura es exhalada por Dios. Ahora, aquí en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, la palabra declara que es inspirada por el Espíritu Santo, porque nunca la profecía fue traída por humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que lo que sea que es ser exhalado por Dios, es lo que es ser inspirado por el Espíritu Santo. Agregan que Dios tomó el de Moisés y lo empujó e hizo que Moisés escribiera lo que Dios quería que fuera escrito.
Pero no. Eso no es lo que dice. No dice empujados por el Espíritu Santo, dice inspirados por el Espíritu Santo. Pero cuando no sabemos las respuestas, siempre adivinamos. Siempre acudimos a nuestras opiniones en vez de acudir a la declarada precisión de la palabra de Dios. ¿Qué es ser respirada de Dios? ¿Qué es? ¿Qué es ser respirada de Dios e inspirado por el Espíritu Santo? Gálatas. Quiero que pasen a Gálatas. Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, capítulo 1, versículo 11 nos lo dice. Permitamos que la palabra lo explique. Gálatas 1, versículo 11. Mas os hago saber, estoy en Gálatas 1, versículo 11. Os hago, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no según hombre. Si lo según hombre, Pablo lo hubiera recibido por voluntad humana. Eso hubiera sido una contradicción del resto de la palabra, porque 2 Pedro 21 dice que lo primero que tenemos que saber acerca de cómo recibimos la palabra de Dios es que no fue traída por el insignificante cerebro del hombre. La palabra de Dios no fue traída por voluntad humana. Eso es exactamente lo que dice Gálatas. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. No lo aprendió de hombre alguno. Pues entonces, tiene que haber otra manera de recibir información, porque todos nuestros conocimientos en los campos académicos, en las matemáticas, en las ciencias, en la historia y en todas las materias relacionadas como la metalurgia, la física, la química, toda nuestra información no es por voluntad humana. En esta clase están aprendiendo por la voluntad del hombre. Ustedes están aprendiendo por la voluntad del hombre. Yo les estoy enseñando de mejor forma que yo pueda sobre la exactitud de la palabra de Dios, y eso lo están aprendiendo. Pero trata de la palabra de Dios, del Evangelio, las buenas nuevas, el testimonio de la palabra. La palabra declara que Pablo dijo, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. ¿Por medio de qué? Por revelación de Jesucristo. Sino por revelación de Jesucristo. Eso es lo que dice y eso es lo que quiere decir. Ahora, miren cómo todo esto encaja. Timoteo 3, 16 es la palabra exhalada por Dios, que es ser inspirados por el Espíritu Santo. En 2 Pedro 1, 21, lo cual es revelación en Gálatas 1, 11, 12, que acabo de leer con ustedes. Toda la escritura respirada de Dios, que es la figura literaria condescencio, bajando a Dios al nivel del hombre, toda la escritura es la profecía, la palabra que fue recibida cuando ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ser inspirado del Espíritu Santo es recibir revelación, por revelación de Jesucristo, según Gálatas 1, 11 y 12. Él la recibió por revelación de Jesucristo. Ahora bien, hay una ley involucrada aquí, y es una ley matemática. Las cosas que son iguales a una misma cosa son iguales unas a otras. Hablando de la exactitud de la palabra, ¿qué les parece esto? Exhalada por Dios es igual a ser inspirados por el Espíritu Santo, lo cual es revelación. Revelación. Antes de seguir profundizando en este versículo en particular, quiero llevarles al Antiguo Testamento para mostrarles algo sobre estos santos hombres de Dios que hablaron, que eran esto por revelación. Vayan a Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 11. Y voy a leer con ustedes un versículo dentro de unos instantes. Hemos visto en Juan, capítulo 4, versículo 24, que Dios es ¿qué? Espíritu. Dios es espíritu. Siendo espíritu, Dios solo puede hablarle a lo que Él es. Dios no puede hablarle a la humana natural. Por eso es que la palabra no pudo ser traída por voluntad humana, porque la voluntad humana está en la categoría del reino natural. Siendo espíritu, Dios solo puede hablarle a lo que Él es, espíritu. Así como las cosas del reino natural solo pueden ser conocidas por los 5 sentidos, vista, oído, gusto, olfato y tacto, pero Dios es espíritu, y Dios, siendo espíritu, solo puede hablarle a lo que Él es, que es espíritu.
Dios no les puede hablar a sus células cerebrales. Dios no les puede hablar a sus células cerebrales. Dios no le puede hablar a su mente. Dios solamente puede hablarle a lo que Él es. Esta es la ley. Y Dios nunca sobrepasa sus leyes, porque Dios nunca quebranta ninguna ley. Dios, siendo espíritu, solamente puede hablarle a lo que Él es, espíritu. Por eso es que el Espíritu de Dios tuvo que estar sobre todos los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tenía que haber estado sobre estos hombres, de otra manera nunca podrían haber recibido revelación, como lo declara Pablo en Gálatas, que él lo recibió por revelación. No lo podrían haber recibido si no hubieran tenido el Espíritu de Dios sobre ellos. Si no hubieran tenido el Espíritu de Dios sobre ellos, no podrían haber recibido la palabra. Ahora en Números 11, versículo 17. Números 11, versículo 17 dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti, aquí está hablando de Moisés, y pondré en ellos, el Espíritu de Dios estaba sobre Moisés. Por eso Moisés pudo recibir la palabra de Dios por revelación, porque Dios es Espíritu, y él revelarla al Espíritu de Dios que estaba sobre Moisés. Entonces Moisés, teniendo una mente, la usó, y con su propio vocabulario escribió la palabra de Dios. Así fue como la recibimos. Fantástico, ¿no? Cuando hablamos de la exactitud de la palabra, me quedo asombrado cada vez que leo algunas de estas verdades maravillosas de la palabra de Dios. Miren en Deuteronomio, Números, Deuteronomio, capítulo 34. Les voy a mostrar otro, pero es siempre lo mismo. Cada hombre de Dios en la Biblia escribió parte de la palabra de Dios, era un hombre sobre quien hablaba el Espíritu de Dios. Ninguna persona que de uno o de otro modo contribuyó a la palabra de Dios estaba fuera de esos límites. Todos tenían el Espíritu de Dios sobre ellos. Deuteronomio 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. El Espíritu de Dios estaba sobre Moisés. Moisés puso sus manos sobre Josué, y el Espíritu vino sobre Josué. Cada hombre en la Biblia que escribió la palabra de Dios tenía el Espíritu de Dios sobre él. Uno solo es el autor de la Biblia, y ese es Dios. Dios es el autor. Hay muchos escritores en la Biblia, pero solo un autor. Dios es el autor. Moisés escribió, José escribió, Pablo escribió, David escribió, muchos escribieron, pero solo hay un autor. Por eso no hay error, porque no fue dada a la inteligencia humana. No es que haya habido una evolución en la revelación, como enseñan por ahí. No. Ellos no comprenden en lo más mínimo sobre lo que estamos hablando. Que Dios es espíritu y que Él tan solo puede hablarle a lo que Él es, espíritu. Y que estos hombres tenían espíritu. Y Dios, siendo espíritu, le habló al espíritu sobre ellos y les dijo qué escribir. Les dijo lo que Él quería que fuera dicho. Y los hombres de Dios usaron sus vocabularios y lo dijeron. Es por esto que la palabra respirada de Dios es ser inspirado por el Espíritu Santo, lo cual es revelación. Ahora bien, ¿qué es la revelación? En la Biblia hay 3 manifestaciones de revelación, solo 3. Una es la palabra de ciencia, una es la palabra de sabiduría y la otra es el discernimiento de espíritus. Estas son las únicas 3 manifestaciones de revelación que se mencionan. Más adelante, cuando lleguemos a la profundidad de esta clase en el campo del Espíritu Santo, trataré algunas de estas verdades y se las mostraré de nuevo. Pero ahora veamos cómo fue que recibimos la palabra de Dios. Porque nunca la profecía, todo lo que ha sido declarado o predicho, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
inspirados por el Espíritu Santo. Ellos recibieron revelación. Ellos recibieron revelación y solo hay tres manifestaciones de revelación: palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Palabra de ciencia, ¿qué es eso? Palabra de ciencia está casi en la misma categoría que la ciencia humana. El conocimiento humano. Ciencia humana es información. Palabra de ciencia es información proveniente de Dios, de arriba hacia abajo. Dios les dijo lo que quería escrito. Palabra de sabiduría es conocimiento aplicado. Como en el reino de los sentidos. Puede tener grandes conocimientos, pero si le falta la sabiduría, no puede aplicar esos conocimientos. Ustedes habrán oído que se dice: vaya, ese hombre se ha leído todos los libros. Él sabe todo lo que se ha escrito en los libros, pero no lo puede llevar a cabo. ¿Por qué no lo puede llevar a cabo? Porque le falta sabiduría en el campo natural. Ahora pues sucede lo mismo en el campo espiritual. Palabra de ciencia es la información, palabra de sabiduría es qué hacer con la información. Pablo declaró que él no lo había recibido por voluntad humana, que a él no se la enseñaron, sino que la recibió por revelación, por palabra de ciencia, o por palabra de sabiduría, o por discernimiento de espíritus. Solamente hay tres. Bueno, lógicamente, ¿cómo la obtuvo? Por medio de palabra de ciencia. Dios le dijo lo que quería escrito. ¿Se lo dijo Dios a su mente? No, 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 no. El Espíritu de Dios se lo dijo al Espíritu de Dios en Pablo. Dios se lo dijo al Espíritu de Dios en Pablo. Ese Espíritu de Dios que estaba en Pablo también era parte de Pablo, y Pablo tiene la mente, así que el Espíritu le enseña la mente. Entonces Pablo usó su vocabulario y escribió. Así fue como obtuvimos la maravillosa palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada hombre tenía el Espíritu de Dios sobre él, cada uno de ellos. Dios por su Espíritu, con palabra de ciencia, les dijo qué escribir, con palabra de sabiduría les dijo cómo escribirla, y ellos usaron su vocabulario y la escribieron. Así es como obtuvimos esta maravillosa y magnífica palabra de Dios. Es estupendo, ¿verdad? Fíjense. La palabra respirada de Dios es ser inspirados por el Espíritu Santo, lo cual es revelación. Las cosas iguales a la misma cosa son iguales unas a otras. Y solo hay tres manifestaciones del Espíritu que son revelación: palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Así que, si la obtuvo por revelación, fue por medio de una o la otra o una combinación de las tres, y yo sé, como ustedes también saben, que la recibió por palabra de ciencia, porque por palabra de ciencia Dios les dijo a los santos hombres qué escribir, y palabra de sabiduría les dijo cómo escribirlas. Ellos usaron sus vocabularios y la escribieron. Así fue como vimos esta maravillosa palabra de Dios. Así fue como la obtuvimos. Es estupendo, ¿verdad? Casi increíble. Es tan simple y explica casi todo. Por supuesto que contradice básicamente mucho de lo que nos enseñaron según los conocimientos naturales de cómo ellos escribieron cuando les dio la gana, y por eso debe esperar a encontrar tantos errores en la Biblia como se puede encontrar en Cervantes o en los escritos de algún otro. No, no, no. Yo no creo que en la palabra original dada por Dios hay error. ¿Por qué? Dios es el autor de ella. Sí, Él es el autor. Él no puede contradecirse a sí mismo 1000 veces, ni una vez. Si hay alguna contradicción en la palabra de Dios, no puede ser la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede contradecirse a sí misma. Saben, la palabra de Dios es tan maravillosa que toda la Escritura, toda es exhalada por Dios. Él es el autor, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, que se instruccione en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios, el varón, aquel que habla por Dios, que este hombre de Dios sea perfecto, enteramente perfeccionado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo fue que la recibimos? ¿Cómo fue que la recibimos? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Verdad que es maravilloso? Nadie los empujó, Dios no sobrepasó ninguna de sus leyes, Él no los privó de su libre albedrío,
Él no los poseyó, no, Él tenía su espíritu sobre ellos, y el Espíritu de Dios le habló al Espíritu sobre ellos. Y estos hombres tenían mentes, tenían sus propios vocabularios, y ellos escribieron esta maravillosa palabra de Dios. Así obtuvimos esta palabra de Dios. Los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, tal como se les fue revelado por Dios. Ellos la escribieron, y así fue como recibimos lo más grande en todo el mundo, la maravillosa y magnífica palabra de Dios.